Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de WIMLO. Esta entrevista es parte de una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Soy Alessandra Baltodano y en este episodio conversamos con la bióloga tropical Ifigenia Garita Canet sobre la búsqueda del bien común y lo que las comunidades animales pueden enseñarnos al respecto. Esta entrevista forma parte del 6º volumen de nuestra revista digital, el cual explora el tema comunidad. Desde hace casi 20 años, el trabajo de Ifigenia se sitúa en un punto de encuentro entre la biología y el trabajo comunitario. Ella promueve el turismo rural, el desarrollo sostenible y la conservación en la península de Osa en Costa Rica, una zona que alberga el 2.5% de la biodiversidad mundial, pero que se enfrenta a serios retos socioeconómicos y ambientales. Ifigenia nos compartió sobre su particular infancia como hija de una entomóloga y activista ambiental, sobre su camino en la biología y el trabajo comunitario, y sobre lo que las horas transcurridas en el bosque le han enseñado sobre la colectividad, el altruismo y la convivencia. Siempre nos gusta empezar estas entrevistas conociendo un poco de la vida personal de la persona invitada. ¿Hay algo en particular que haya marcado tu relación con la naturaleza o que haya forjado tu forma de entenderla o de relacionarte con ella? Es muy curiosa esa pregunta porque la respuesta es Talamanca. Justo vengo llegando de una gira en Talamanca y mi mamá hace muchos años me llevó a Talamanca para ayudar a construir una escuela en Amuwoki, un pueblito ahí cerca de Amugri. Y ese viaje a Talamanca fue el que me hizo para mí como entender que no era solo yo en mi mundo, en mi escuela, en San José, sino que había otra gente en otro espacio, en unas montañas, alrededor de unos ríos lindísimos que cruzaban con unas canoas hechas de una sola pieza, donde vi y encontré como la naturaleza salvaje de Costa Rica, pero también un pueblito de gente nativa que quería progresar, tener acceso a la educación. Me recuerdo mucho que me moría por un chocolate, por ir a una pulpería y no había cómo, no habían pulperías. Entonces terminé comiendo cacao, ¿verdad? El cacao que lo abre y uno lo chupa. Y pues así pasé feliz de la vida ya conteniendo mis ganas de chocolate con el verdadero chocolate que llegué a conocer ahí en Talamanca. A través de ese viaje y a través de mi mamá, que es bióloga y también ha sido conservacionista, fue que logré tener esa conexión más grande con la naturaleza. Qué buena experiencia. Y contanos tal vez un poquito más de tu mamá, porque me imagino que de vuelta en la casa, haber crecido con una entomóloga, ese interés por los insectos no es tan común. Sí, definitivamente mami marca mucho de la inspiración que he tenido en mi vida, no solo por las plantas o animales, sino también por la parte social, la parte de ayudar a la gente, la parte de luchar sin realmente tener un interés de por medio. Ella es entomóloga y estudia insectos y siempre cazábamos mariposas, entonces siempre era como que, ¿quién me acompaña para ir a agarrar mariposas? Y esa era yo, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo le robaba las tarjetillas y le quitaba el nombre y ponía Ifigenia y ponía o sea, como que desde muy temprana edad ella me puso muy claramente en mi cabeza que la naturaleza era lo que yo quería estudiar. Mami se dedicó mucho a estudiar específicamente una mariposa, que es la mariposa búho o Caligo memnum, y en nuestra casa fue básicamente un zoológico al aire libre. Todos los amigos, toda la familia siempre se reía porque ahí teníamos desde un mariposario hasta hemos tenido monos congos, hemos tenido Wow. boas, hemos tenido lechuzas, cualquier animal que alguien se encontraba que necesitaba ayuda, llegaba como molestábamos nosotros al zoológico de Mata de Plátano, ahí en el Carmen de Guadalupe. Ella nos acercó muchísimo y ella nos conectó muchísimo a vivir en una casa llena de animales y llena de educación científica, porque al final había que estudiar cuánto duran las larvas, los huevos, cuánto eclosiona, que dónde está la pupa, que si llegó un parasitoide, que si no, que si sí. Entonces, pues eso es lo que a uno lo tiene más conectado.
de los 6, porque somos una familia grande, 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, creo que a mí fue la que más me gustó la parte tanto de conexión con la naturaleza como la parte social con la gente. Y bueno, yo siempre vi a mami súper luchadora al frente con Ascona, con esta asociación costarricense para la conservación de la naturaleza, que hoy en día pues es la misma asociación con la que yo colaboro en la península de Osa. Y siempre luchando, siempre protegiendo, siempre salía en la tele y pues era como bonito, ¿verdad? Ver a la mamá de uno súper esmerada y súper enfocada en proteger la naturaleza y pues asegurar el bienestar al final no solo nuestro, sino de todos en el país y en el mundo. Ujú. Qué lindo, Ifi. Como sabes, el volumen actual estamos tratando el tema de comunidad. Y entonces, relacionado a esto, ¿cuál fue tu primera experiencia de comunidad? ¿Qué forjó tu entendimiento de esa palabra, de ese concepto? Definitivamente fue Talamanca otra vez, o sea, el viajar a Talamanca y encontrar un grupo de gente interesada por un bien común. En ese momento era la escuela, ¿verdad? Entonces para mí fue como ir aprendiendo un poco de esa comunidad, de las necesidades de ellos, de cómo nosotros, un poco externos a esa comunidad, podíamos ayudar y pues entender un poco que hay diferentes cosmovisiones, que hay diferentes maneras de ver un Dios, de diferentes maneras de hablar. O sea, para mí fue entrar a un mundo de gente organizada, así lo vi en ese momento, que quería un bien común, que en ese momento era la escuelita que estábamos construyendo. Entonces esa fue mi primera impresión de comunidad. Y luego igual, de vuelta en tu casa, me suena que era una gran comunidad también. Total, Tantos total. hermanos, todos los Sí, animales así, o sí. sea. Sí, ahí es interesante eso que dices porque, bueno, convivir con una familia tan grande de hermanos cuando sos chiquitillo no es fácil, ¿verdad? Son pleitos y comida y quién quiere esto y que por qué no me dan lo otro. Pero y conforme uno va creciendo, se va adaptando a entender a cada quien como es. Y aunque tenemos una genética, pues la misma, actuamos y sentimos completamente diferentes. Entonces, la comunidad familiar en la que yo crecí fue muy curiosa, ¿verdad? Un papá que luchaba mucho pues por producir, por tener dinero para salir de la pobreza que él había vivido y una mamá completamente desconectada del materialismo, o sea, cero que ver con el dinero, cero que ver con tener cosas, más que todo era entregarle tiempo a la naturaleza y hacer actividades que promovieran un poco más esa conexión naturaleza-humano. Yo siempre lo he dicho, o sea, mientras que papi hacía químicos para contaminar el planeta, mami lo protegía. Entonces, todos esos contrastes también formaron mucho lo que uno es hoy día. Pero qué lindo está eso porque creo que desde muy temprano entonces hay un entendimiento de la complejidad de una comunidad, ¿verdad? No todo es armonía, hay conflictos, hay contradicciones, pero en el conjunto hay que saber contener todo eso, ¿no? Sí, 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 especialmente con mentes tan diferentes, ¿verdad? O sea, mientras que mami decía no corten el árbol, papi decía córtenlo, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde voy, verdad? ¿Bajo qué criterio le creo a papi? ¿Bajo qué otro criterio le creo a mami? Entonces, fueron cosas como que nos moldearon mucho hacia una comprensión más amplia y pues ahí voy construyendo la IFI bióloga social que empresaria que más o menos me considero. Hoy en día, Ifigenia divide su tiempo entre su empresa turística, el apoyo a emprendimientos de turismo rural, el activismo y la educación ambiental, la investigación y la organización comunitaria. Pero al final, desde cada uno de esos frentes, su objetivo es el mismo: crear relaciones y conexiones entre los humanos y la naturaleza que permitan un beneficio mutuo. ¿Cómo ha tomado forma para vos el ejercicio de la biología? Porque sos bióloga tropical, ¿verdad? De formación, pero para vos el trabajo de biología y conservación ha ido de la mano con el trabajo comunitario. Cuando yo salí de la universidad, me fui a la península de Osa y justo lo que me encontré fue el paraíso para el biólogo, ¿verdad? Yo dije, aquí esto es donde el charquito que yo andaba buscando. Toda esa parte, digamos, social que vos mencionas, se da mucho cuando me encuentro un pueblito rural
donde la gente que está involucrada en la conservación de la naturaleza, en proyectos de educación, no son gente de la comunidad, sino gente de afuera. Entonces, para mí fue como un momento de decir, ¿por qué nosotros, los costarricenses, que tenemos el privilegio de vivir en un país como este, no protegemos lo que tenemos? Entonces, de ahí comienza a darse la idea de crear esta nueva Ascona, ¿verdad? Que es el seguimiento de la Ascona antigua que empezó en el año 1972 en la Universidad de Costa Rica, y empezar un esfuerzo local para apoyar todos estos esfuerzos de conservación, y mucho tiene que ver con la parte de educación, ¿verdad? Cómo llegar a las escuelas a educar sobre temas de biología, de conservación, de por qué los animales se ayudan unos a los otros, cuáles son las relaciones que existen, por qué el agua no es para siempre, por qué hay que cuidar los ríos. Y pues ahí comienzo a involucrarme un poco en usar la biología como un puente pues para educar en una comunidad rural. ¿Cuál es la relación entre esos dos? Es decir, ¿cómo influye tu entendimiento de biología en la comprensión de las comunidades humanas? Y al revés, ¿verdad? ¿Cómo trabajar con las comunidades humanas ha influido en tu forma de ver la biología? Cada vez que uno entiende la dinámica de la naturaleza, ya sean colonias de hormigas o los primates o las plantas, cuando uno se da cuenta que todo funciona de manera unida, hay una conceptualización muy diferente para mí de lo que es el humano y lo que es la naturaleza. Aunque pertenecemos a una misma, ¿verdad?, naturaleza, yo siempre empezaría hablando de que el humano es la única especie que ha destruido su propio ecosistema, su propio hábitat, mientras que cualquier otro animal que vos me digas, o sea, no hay ninguno que haya hecho eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia las relaciones simbióticas o las relaciones de comensalismo, parasitismo entre algunos animales, entre planta, insecto, árbol, hormiga, uno se da cuenta que a través de la evolución y a través de muchos años, pues todo se ha ido uniendo para trabajar de manera armoniosa, algo que al ser humano le ha costado muchísimo, ¿verdad? Entonces, el árbol que tiene a la hormiga protege al árbol, y el árbol protege a la hormiga, y juntos son exitosos. Esas relaciones que uno estudia en el bosque como que le aseguran que no solo hay individualidad, sino hay colectividad en todas esas relaciones biológicas, ¿verdad? Yo siempre hablo un poco de las hormigas. A mí me fascinan las hormigas porque la estructura, digamos, social de la hormiga es la verdadera sociedad, o se llaman eusociedades, que realmente los biólogos lo definen como sociedades avanzadas. Y la razón por qué dicen que son sociedades avanzadas es porque hay un sacrificio de ciertas castas para no ser reproductivas, y algunas pues se vuelven simplemente obreras, no fértiles, que se dedican a limpiar, se dedican a cuidar larvas y así. Entonces, las hormigas son como para mí el ejemplo más increíble de cómo una sociedad avanzada ha logrado ordenarse precisamente para que cada uno tenga su rol, ¿verdad? La reina tiene su rol, la obrera tiene su rol, el soldado tiene su rol, y poco a poco se van adaptando a un punto donde no hay, o sea, no hay egoísmo. Ahí la que es obrera no quiere ser reina, porque simplemente de manera cerebral y genética no podrá pasar, pero también de una manera donde ya no es individual, es toda la colonia que lucha por un todo. Así como también pues, las relaciones que no son exitosas. Por ejemplo, un ficus estrangulador mata a otro árbol, ¿verdad? Entonces ahí uno diría, bueno, pues entonces el árbol es malo, tal cual como el humano, ¿verdad? Pero cuando uno estudia el trasfondo, ese ficus estrangulador realmente le está creando un espacio a muchos animales que necesitan la cavidad que queda en el medio para que la lapa haga su nido, porque la lapa no puede hacer su nido porque su pico está hecho para otras cosas. Entonces, ahí se van rellenando muchas cosas que tal vez no son relaciones negativas, son relaciones que simplemente surgen para darle espacio a otras relaciones que están detrás, y muchas otras que están atrás y atrás, atrás, que tal vez todavía ni comprendemos, ¿verdad? O todavía no hemos descubierto. Me encanta lo que hablas del árbol estrangulador, de que si uno se centra como individualmente en ese evento,
en el bosque puede sonar como malo, como decís vos, pero cuando uno da un paso hacia atrás y lo ves en relación a el todo, surgen otras cosas y no hay blancos y negros, ¿verdad? Se vuelve como una cosa un poco más compleja. Y esto me lleva también al tema sobre la conservación y justamente este como dualismo que ha existido a veces en la conservación en la conservación clásica, porque claro que ha ido cambiando, pero en la conservación clásica existe esta noción de que hay que separar, ¿verdad? De que hay que sacar a los humanos de ciertas áreas para poder proteger esas áreas. Entonces, ¿cuál crees que es la relación entre humanos y naturaleza que más favorece ese equilibrio, digamos, o esa conservación del ecosistema como un todo? En la comunidad en la que yo he vivido ya por 20 años, hay que comprender como la parte histórica, ¿verdad? Y cultural, donde vivimos en una zona donde se dio la fiebre del oro, donde se talaban especies increíbles de árboles que tenían mucha demanda. Entonces, hay que entender la historia, ¿verdad? De la gente y de su cultura antes de poder proceder a intentar hacer algo o fomentar una metodología de conservación. Desde mi parte, lo que yo he querido es buscar una posibilidad de desarrollo y una oportunidad para que la gente encuentre entre los recursos un modelo de desarrollo que involucre a la conservación. Y cuando la gente está involucrada en el proceso de conservación y puede sostener esa naturaleza para un bienestar social, económico, ambiental, y para mí es como cuando la cosa funciona, ¿verdad? Donde ya entonces estamos buscando un balance, porque uno no le puede quitar las tradiciones a la gente. La orería es una tradición todavía en comunidades como el Tigre o Karate, y mentira que uno tiene que llegar a decir no, no más. O sea, ahí lo que uno tiene que llegar es a lograr encontrar un balance en que esa orería podría ser un atractivo para alguna gente. Ese es como el tipo de conservación que estamos o hemos intentado de promover en un ambiente tan frágil como la península de Osa, donde están los remanentes más grandes de bosque primario que tenemos en Costa Rica, donde están las poblaciones más grandes de especies en peligro de extinción. Hoy en día, digamos, el turismo rural comunitario es una excelente herramienta de conservación, o ir a un proyecto y decir, mira, vos aquí tenés más abejones que en ningún lugar del planeta, hacete un pequeño recorrido y hablas de abejones. Yo te ayudo a que te informes de los abejones. Por ahí es que he estado trabajando o hemos estado trabajando para, pues, tratando de conectar al humano con ese recurso, pero en el medio tiene que haber un beneficio. Y cuando hay un beneficio es cuando, como te dije antes, logramos un equilibrio. Casi que es como más bien dejar de ver eso como un recurso y verlo más como un aliado, Claro, ¿verdad? O sea, claro, es como claro. que no son los recursos naturales, son los aliados naturales, o sea, los aliados de la comunidad realmente, porque en el momento en que, digamos, si vos tenés un emprendimiento como los que has mencionado, el árbol o el animal o lo que sea que te está generando este emprendimiento o este ingreso, se convierte en eso, en un aliado, porque pues hay algo ligeramente problemático en esa palabra de recursos, ¿verdad? Como de justamente verlo como algo explotable y más bien aquí lo que queremos es ver como la cooperación, ¿verdad? La alianza. Y que es un poco lo que hablabas antes de esa diferencia que vos ves entre las comunidades ecosistémicas del bosque, ¿verdad? Donde siempre hay como estas alianzas, estos diferentes tipos de relaciones que generan un beneficio en el todo, y las comunidades humanas que nos hemos vuelto un poco más extractivas, sin esa reciprocidad que hay tan presente en la naturaleza. ¿A dónde podríamos poner nuestra atención como humanos en esa comunidad que nos guíe a ser mejores miembros de esa comunidad más que humana, ¿verdad? Ecosistémica? Yo hay veces pienso que nosotros debemos aprender mucho de los animales, y todo esto que hemos conversado anteriormente sobre por qué las hormigas son tan exitosas o por qué los primates logran cuidarse de una manera específica, ¿verdad? Lo que he sentido mucho es que el humano no ha conectado aún con una naturaleza evolutiva, pero también sensible. Hay muchas cosas que simplemente nos han desraizado, y eso es lo que yo lamento un poco, ¿verdad? Como que no nos dejamos conectarnos como normalmente los animales se conectan con las plantas, o como los pájaros se conectan con las heliconias, o las hormigas con los árboles, o los hongos con las hormigas.
hemos querido sobrepasar un poco. Esa conexión que íntimamente pues es perfecta en la naturaleza y pues yo siento que ahí es donde tenemos que volver a retornar a una colectividad y no tanto un individualismo, ¿verdad? Entonces sí, yo diría allí que más que todo es eso, ¿verdad? Como por qué nos hemos ido desmembrando de una membrana, una cobertura natural que ya nos amarraba a todos como un todo y hoy en día nos ha ido separando un poco. Estás escuchando el podcast de Wimblu, una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Pueden encontrar también una transcripción de esta entrevista en nuestra página web wimblu.com. Eso es W-I-M-P-L-U, Wimblu. Si querés apoyar este proyecto, podés suscribirte a nuestro boletín, compartir nuestras historias o bien, si está dentro de tus posibilidades, contribuir con una donación voluntaria a través de nuestro sitio web. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Estamos conversando con la bióloga tropical Ifigenia Garita Canet, explorando la inmensa sabiduría que yace en los comportamientos colectivos de los animales. Quiero como insistir un poco en este tema que trajiste porque me encanta, de lo que revelan las comunidades animales sobre la inteligencia colectiva. Bueno, vos diste algunos ejemplos, pero hay muchísimos, ¿verdad? Las tortugas que regresan todas juntas al mismo lugar donde nacieron a la misma vez, o las murmuraciones de los estorninos que vuelan todas juntas y forman estos espectáculos naturales. Ahí mismo donde vos vivís, las ballenas, ¿verdad? Que llegan a parir todas juntas al Golfo Dulce. Es decir, hay tantos comportamientos que requieren de una sincronía tan grande y que en muchos casos como humanos no hemos logrado descifrar, ¿verdad? ¿Cómo es que hacen esto? ¿Por qué sucede esto? Pero sí podemos preguntarnos, o sea, ¿qué nos dice esto sobre esta idea humana de la individualidad versus el potencial de lo colectivo? Ese es un tema fascinante, ¿verdad? Igual coincido con vos de que son cosas que uno biológicamente puede entender, porque la tortuga, ¿verdad? Viene a la misma playa, pues sí, que las líneas magnéticas, que básicamente hay como una firma magnética donde ella llega a esa playa y se recuerda de esa línea, que la Tierra pues tiene esas líneas y ellas vuelven ahí. Los pajaritos, ¿verdad? Cómo todos se sincronizan para moverse de una misma manera, o los peces que hacen lo mismo, ¿verdad? Con la línea lateral que tienen. Pero ahí es donde resalta nuevamente la colectividad. Aunque unos pocos piensen tal vez mejor que algunos, la mayoría es la que se acuerpa y si hay algo que está pasando mal, pues ellos mismos buscan cómo adaptarse e integrar a ese miembro para que ese miembro siga volando como tiene que volar o llegue a donde tiene que llegar. Y es ahí donde, digamos, muy diferente a los humanos, pues nosotros como que hemos buscado liderazgos en nuestras sociedades o prevalecer sobre encima de alguien, que yo tampoco lo veo negativo, porque es lo mismo, por ejemplo, digamos, con primates, ¿verdad? Hay un alfa, hay un beta, hay una hembra que es más importante que la otra porque es la que reproductivamente pues tiene los mejores genes y tiene sentido. Pero creo que nosotros como humanos sí hemos dejado de seguir una colectividad o una inteligencia colectiva, como lo dijiste ahora, que es la que nos damos cuenta en los ejemplos que acabas de mencionar. Los científicos tratan de explicarse eso y al parecer es más valioso ese pensamiento colectivo que algunos pocos de algunos otros miembros que podrán ser muy inteligentes o podrán ser muy capaces, pero la colectividad logra tener más supremacía, decir por así, sobre ese grupo de individuos o esa especie. Entonces, sí, son temas súper fascinantes, son temas que nos hacen pensar mucho, ¿verdad?, sobre
cómo hoy en día nosotros trabajamos en comunidades. Si yo te explico a vos cómo he trabajado con una comunidad, pues hay que liderar un proceso, ¿verdad? Uno no se lo puede dejar a que cualquiera haga y tal vez no lo quiere hacer. Habrá alguien que quiere estar al frente de un proyecto y sacarlo adelante, pero siempre y cuando pues uno respete y valore las cualidades de los otros humanos que están a la par de uno, sin que tenga que ser un tipo de comunidad donde haya alguien superior a alguien. O, por ejemplo, si hablamos sobre las comunidades indígenas, pues hablamos siempre de que hay una persona ahí, ¿verdad?, que tiene más conocimiento tal vez de plantas o tal vez espiritual, que ayuda a los demás. Y yo pienso que así es como debería ser visto, ¿verdad? No como con la idea de que el poder te puede habilitar, no sé, más cosas materiales o más beneficios, sino más bien desde que usted está como un ser humano buscando el bienestar colectivo de los demás, que al final no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, no, yo lo menciono porque en mi comunidad hay gente que quiere marinas y hay gente que no quiere marinas, ¿verdad? Volviendo un poco al tema de la comunidad, y hay gente que simplemente quiere la marina por un interés. Y ahí es donde yo recuerdo lo que es la parte del altruismo de las hormigas, ¿verdad? Las hormigas logran poner por aparte ciertos beneficios, como el reproductivo, para ayudar colectivamente a la colonia. Entonces, hay mucho que aprender, ¿verdad? De esas relaciones que existen, aunque te lo digo, cuesta muchísimo, ¿verdad? No es tan fácil. No, sin duda, sin duda. Hay varias cosas que has mencionado y formas en las que te expresas en tu lenguaje que me encantan, porque hablabas de esta sensibilidad o de un colectivo que se acuerpa. Y estas formas del lenguaje me encantan porque hablan de esa percepción del otro, ¿verdad? O sea, como de cómo volver a poner atención a lo que está alrededor, al otro cuerpo, ¿verdad? Con el que me acuerpo para crear una comunidad. Y me lleva también a una pregunta que tenía relacionada a un ensayo del ecologista David Abram. Lo que dice es que el enfoque tan intenso de la ciencia en el individuo, en querer explicar estos fenómenos colectivos a partir de un organismo individual separado, hace que se nos haya dificultado entender las colaboraciones que entran en juego, porque son fenómenos que dependen más de relaciones que del individuo. Tengo como dos preguntas. Una es tu experiencia en la ciencia, o sea, cómo has visto estos sesgos, quizás occidentales, porque son muy occidentales, que nos limitan a poder entender más complejamente la naturaleza. Pero también la otra pregunta es más personal. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Realmente es tan fácil decir, aquí termina un organismo, aquí empieza otro, aquí termina un ecosistema, aquí empieza otro? O sea, ¿podemos realmente como crear esos límites y esos bordes tan definidos? Según la biología hay bordes y hay seres vivos y no vivos y que juntos forman un ecosistema, pero me parece que es sumamente difícil, ¿verdad? Como poner ese límite a una especie, a un ecosistema, a una comunidad, porque al final todos tenemos que integrarnos para convivir, ¿verdad? Digamos, en un parque nacional como el de Corcovado, las especies de chanchos de monte, por ejemplo, se salen de la comunidad y llegan a otra comunidad que se llama Rancho Quemado, y ahí la gente ha tenido que básicamente proteger al chancho de monte porque él sale del parque y tiene una ruta de alimentación y una ruta pues de movimiento. ¿Y cuál límite le vamos a poner al chancho, verdad? Si el chancho no sabe a dónde se acabó el parque y a dónde empezó la reserva o a dónde empezó la comunidad. Pero definitivamente nosotros desde el pensamiento occidental, no sé, yo siento que nos hemos enfocado en ponernos siempre como de primeros. Hay temas donde vemos al humano fuera de la naturaleza. O sea, ¿por qué vamos a ser vistos como fuera de la naturaleza si somos igual que otro animal, solo que en otros aspectos somos diferentes, ¿verdad? Pero nos comunicamos y nos reproducimos y nos alimentamos y necesitamos un espacio igual que cualquier monito, igual que cualquier larvita, igual que cualquier animalito del bosque. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Como que ponerle límites a eso. Por eso es que sigo insistiendo que los superorganismos, las colonias, más que todos los insectos sociales o los insectos que han creado comunidades avanzadas o sociedades avanzadas, son como nuestro punto de partida y veces para seguir aprendiendo
a convivir mejor en armonía con la naturaleza. Y que incluso en esas colonias es difícil poder decir qué conforma la colonia, no son solo hormigas, ¿verdad? Es mucho más. Claro. Incluso nosotros como cuerpo humano, nuestro mismo cuerpo son muchas cosas, ¿verdad? Muchas relaciones. Sí, sí. Entonces, como que hay una cosa colectiva sucediendo todo el tiempo, pero hemos querido como crearnos esta ilusión de que somos un individuo, pero no. Y yo siento que esa es la parte bonita de la naturaleza, cuando logramos encontrar que todo está conectado, y está conectado de una manera tan perfecta, pero tan perfecta, que yo sé que el humano no lo va a poder replicar así. O sea, está muy bien, pero podríamos intentarlo, por lo menos otra vez, desde el sentir de la comunidad, del bienestar, de buscar ayudarnos a todos, de buscar el bien para todos, eh, organizarnos, ¿verdad? Organizarnos, y esa es otra parte que uno siempre insiste, ¿verdad? La organización de cada casta de hormiga es porque cada una tiene su trabajo, y la otra no anda viendo qué hace la otra, y no se anda metiendo porque la otra lleva la hojita así. No, o sea, todos están dedicados específicamente a su labor, y de ahí también la razón del éxito, ¿verdad? Es un enfoque totalmente comprendido por ese individuo de que ese es su trabajo y eso es lo que tiene que hacer para el bienestar de toda su colonia y de todos los demás, ¿verdad? Entonces, por ahí es que uno también sigue inspirándose, ¿verdad? Cuando está en el bosque, y cuando uno ve las hormigas, o cuando ve los monos que se ayudan, o que aprenden cosas, o que saben utilizar plantas medicinales, y uno, qué increíble, porque de ellos hemos aprendido mucho, y yo creo que al final debemos de seguir aprendiendo mucho de esas, ya sea complejos sociales que tienen los animales o comunidades, pero también individualmente todos están ahí por un todo, ¿verdad? No porque yo necesito algo, sino porque al final todos necesitamos algún bienestar. Ujú. Y otro tema al que te acercas ahí es el tema de la diversidad, que vos decís, los humanos probablemente no lo vamos a poder replicar, y no, porque no lo podemos hacer solos, ¿verdad? Necesitamos más inteligencias que solo la humana, más imaginaciones, más formas de ser en el mundo que solo la humana. Volvemos a lo que hablabas antes, o sea, esa conexión que existe, digamos, entre el pajarito y la flor, con la hormiga y el hongo, es decir, es porque son cosas diferentes, o incluso dentro de la misma colonia, esos diferentes roles, ¿verdad? Parte de lo que enriquece y hace resiliente y exitosa a una comunidad es la capacidad de contener diferencia, ¿cierto? Sí, sí, digamos, en esos ejemplos que hablas, definitivamente es la secuencia de una evolución, ¿verdad? Que ha hecho casi que a perfección el pico del colibrí para que entre a la liconia que tiene que entrar, o que la forma de básicamente el árbol es perfecta para la hormiga, para que entre y ahí esté viviendo, y que después el árbol produce una proteína, un lípido que le da a comer a la hormiga, entonces la hormiga no se tiene que ir a ningún lado y ya tiene todo ahí. Son procesos que han tomado mucho tiempo. Son relaciones que no pasaron de ayer para hoy, vienen generándose a través de mutaciones, selecciones, bueno, todo el proceso, como habíamos dicho, evolutivo. Es como una secuencia que ellos van paso a paso haciendo hasta que logran tener ya esa perfecta relación mutualística o simbiótica entre la avispita y el higo. Pero yo siento que la humanidad como que ha ido Ajá. cortando un poco esos hilitos, y no hemos logrado, digamos, esa inteligencia colectiva, o esa secuencia y esa facilidad de seguir el curso Ujú. natural. Y una parte que me encanta lo que decís es como de darnos permiso de ser cambiados por el mundo. Tenemos una idea tan fuerte de lo que es ser humano que no nos permitimos entrar en esas relaciones que eventualmente van a cambiar lo que significa ser humano, ¿verdad? O sea, es lo que vos mencionabas ahora, que el árbol empieza a generar nuevas cosas porque está esta otra especie, y esta otra especie empieza a comportarse de otra manera para poder adaptarse al árbol. Entonces, esa esa disposición a mutar creo que es tan importante y la estamos perdiendo mucho en vez de abrirnos un poco a la permeabilidad
de la vida, dejar que otros seres ingresen en nosotros. Sí, eso sería fascinante, ¿verdad? Que podamos ser permeables hacia el ambiente mismo. Lo que pasa es que nos protegemos tanto, nos encerramos tanto. Digamos, una ranita no puede hacer eso. Si el ambiente en que vive una ranita está contaminado, está sucio, hay químicos en el agua o en el aire, al tratar de respirar, pues no lo logra hacer porque su piel es la manera en que ellos pues respiran y agarran todo lo que necesitan agarrar, pero al final esa es la parte en la que nosotros somos más capaces de ponernos corazas o ponernos escuditos que nos permitan protegernos de todo eso que nos puede entrar y como que no dejamos que entre, no dejamos que penetre a nuestros interiores, porque si entrara tal vez reaccionáramos de otra manera, tal vez esa información del ambiente la transmitiríamos cerebralmente y químicamente de otra manera, como normalmente lo hacen los animales. Pero creo que estamos completamente cubiertos de capas que nos hemos puesto, que también, pues, de alguna manera nos protegen, sí, cierto, pero tampoco nos han dejado fluir naturalmente como los demás animales lo hacen. Si la ranita no logra transpirar por su piel, ¿qué le pasa? Se muere y se extingue y ya no más ranita. Nosotros no hemos permitido eso y pues por lo tanto tampoco hemos apreciado y valorado y aprendido del el ambiente que nos rodea. Eso que hablas mucho de la permeabilidad me llena mucho y me complace mucho que lo menciones porque podríamos ser mucho más sensibles que ese humano que está simplemente obstruyendo lo que viene y dejándolo de lado, cuando a eso que viene hay que ponerle importancia, hay que procesarlo, hay que trabajarlo para luego convivir con él. Sí, volvemos a esa idea de la sensibilidad por los otros cuerpos que tenemos a la par. Claro. Y pensando en todo lo que hemos conversado hoy, todo lo que nos has contado, todas tus experiencias, ¿cómo definirías hoy comunidad? Definiría comunidad casi que utilizando la palabra, ¿verdad? Como unidad común, donde todos estamos unidos tratando de lograr un objetivo, tratando de eh, prevalecer primero los intereses de todos en vez de los intereses individuales, pero no dejaría de lado definir comunidad como un reto complejo de, digamos, de continuación sobre el tiempo, ¿verdad? Porque aunque uno quisiera definir comunidad como ese espacio donde todos trabajamos colectivamente para un bien común, es sumamente difícil, ¿verdad? A nivel natural, especies naturales, especies de animales, yo veo que eso es más sencillo, pero a nivel humano seguimos siendo una especie sumamente compleja, sumamente afectada también por situaciones traumáticas, por situaciones emocionales, donde no se puede dejar de lado la realidad, ¿verdad? Entonces, una comunidad tiene muchas complejidades, muchos actores, muchos subes y bajas. Hoy en día una comunidad no la ejerce solo sus miembros, ¿verdad? Las leyes, la política, las dificultades geográficas. Entonces, pues una definición así muy específica costaría, pero sí trataría ojalá que fuera en base a un bienestar común, buscar alinearnos y unirnos para buscar cómo ayudarnos. Eso me parece súper importante, como no idealizar, no tener una noción romántica de lo que es una comunidad, porque no es negar la complejidad y el conflicto, es más bien cómo entendemos que a pesar de la complejidad y el conflicto seguimos siendo comunidad, ¿verdad? Seguimos queriendo todos estar bien en un mismo lugar. Claro. Uno de los propósitos de estas entrevistas es ofrecer un espacio a profesionales de las ciencias naturales donde puedan expresarse desde un lugar más personal, afectivo y espiritual. Queremos conversar de aspectos de sus vidas que quizás no encuentren cabida en el ámbito académico y científico, pero que son parte fundamental de lo que inspira y motiva su trabajo. ¿A dónde encontrás comunión
volviendo un poco al término de comunidad que está muy atado a esta otra palabra de comunión, ¿a dónde encontrás vos eso hoy en día? En el bosque, definitivamente. O sea, solo el verde, el sonido, el olor, em, cuando camino, cuando estoy adentrada en un parque, bueno, como el que trabajo, que no puedo sentirme más afortunada, más dichosa. O sea, ser una bióloga que trabaja en uno de los parques más increíbles de Costa Rica y también del mundo. A mí, básicamente, la sanación está en el bosque, está en entenderlo, en estudiarlo, en filosofear un poco sobre él mismo, ¿verdad? Como, ¿por qué hará esto? Y entonces, definitivamente, la naturaleza como un todo, pero los bosques me han rellenado el alma de tal vez los vacíos humanos, los conflictos, las situaciones complejas de la vida de uno, donde el ver un animal, por ejemplo, hacerle un puente para que el bebé pase por encima, o sea, como todas esas pequeñas cosas que uno admira, o un canto de un pájaro que uno dice, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo logra emitir ese sonido? O ver los mismos insectos, ¿verdad? Pasar de un huevito a una mariposa, como que esa transformación total de un ser chiquitito, encapsulado, a algo que vuela y prácticamente le puede cambiar a usted lo que siente. Ver una mariposa volar o ver una morfo o ver cualquier mariposa le da a uno un sentimiento como glorioso, ¿verdad? Como sentirse dichoso de que alrededor de uno hay un ambiente natural que todavía podemos apreciar y que todavía es saludable y que parte de nuestro trabajo también es protegerlo. Pero además, digamos, de la admiración y de los sentimientos que traen, te sentís parte de eso. Así total. Siento que soy parte de la naturaleza, más aún ahora, después de vivir 20 años en un área rural, muy cercana a la naturaleza, donde me levanto y escucho los monos, las lapas y camino a la playa y ahí están las ballenas y los delfines. Entonces, mi trabajo tal vez ha sido como escuchar un poco más esa naturaleza para entenderme más a mí y entender más el objetivo que tal vez me ha puesto no sé quién a mí en ese lugar específico, en esa comunidad específica, pero sí, utilizar casi que la naturaleza como una referencia, como un maestro de mi labor con conmigo misma, que es muy importante, y con la comunidad con la que estoy trabajando. Qué lindo, Ifi. Y yo me imagino que ese trabajo de conservación y con comunidad está lleno de obstáculos, complejidades, conflicto. Entonces, cuando el cuidado de tu comunidad puede ser abrumador o difícil, ¿a qué recurrís? ¿A qué te sostiene? Yo recurro a una voz interna que siempre me dice, no pare. Y ahí está, esa vocecilla siempre diciéndome, nunca deje de hacer lo que usted quiere hacer y siempre crea en lo que usted quiere hacer. Y ahí voy. Y creo que me ha funcionado muy bien escuchar esa parte. Es algo, ¿verdad? No sabría ni qué si es real o no es real, pero hay algo interno en mí. También lo llamaría garra. Siento que hay una garra así como un leoncillo, ¿verdad? Una leoncilla que dice, no pares. Entonces como que siento mucho de ese espíritu eh, fuerte, yo no sé, tal vez porque soy Leo también y que eso tal vez influye en algo, pero no sé, siempre hay muchas ganas de seguir y nunca echar para atrás. Ojalá que no, de hecho, porque estás haciendo un trabajo increíble y es súper admirable. O sea, cada vez que yo me siento con gente como vos que está entregando todos sus días y todo a proteger, a cuidar, a transformar, a conmover a la gente, a crear de nuevo esas conexiones con todo lo que nos cuida. Siento una admiración muy profunda por esa garra, de hecho, sí. Gracias. Muchísimas gracias, Sifi. Me voy muy conmovida por tu sensibilidad. Gracias por darme la oportunidad de compartir parte de mi vida y lo que hago y pues aquí estamos.
Muchas gracias por escucharnos. En este episodio conversamos con la bióloga tropical Ifigenia Garita Canet. Para conocer más de su trabajo, pueden visitar el sitio web de su emprendimiento Osa Wild en www.osawild.travel. O bien pueden seguir a la organización Ascona en Instagram bajo el usuario ascona_cr. Para escuchar otras entregas de este podcast, así como otras historias que reconectan ecología y cultura, les invitamos a explorar nuestra revista digital en el sitio web www.wimblu.com. Si te gusta nuestro contenido y querés apoyar este proyecto, podés suscribirte a nuestro boletín, compartir nuestras historias o bien, si está dentro de tus posibilidades, contribuir con una donación voluntaria a través de nuestro sitio web. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Este episodio forma parte del volumen 6 de la revista digital de Wimblu. Fue guionizado y producido por Diego Espeleta y Alessandra Baltodano, con la colaboración de Carolina Bello. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. Agradecemos a Ifigenia Garita Canet por compartirnos su tiempo y sus reflexiones. Este es un podcast producido por Wimblu con el apoyo de la Fundación Calliopeia.